Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a esta llamada de hoy que reiniciamos después de una semana en la que, bueno, tuve una pequeña afectación de salud, pero es como todo. Las cosas nos permiten hacer estos paros así, a veces llevados, a veces, como en este caso, llevados por una situación, por un malestar, por algo que yo creo, no me lo he probado, no lo comprobé, pero creo que fue como un COVID. Es algo que te hace ver las cosas nuevamente en perspectiva. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, todas las cosas traen un mensaje, todas las cosas traen algo bueno. Y la semana pasada, cuando amanecí el martes, amanecí un poco casi sin voz y con ese malestar típico de estas cosas estacionales que dan quizás por la temporada, el clima que hay. Me sentí, bueno, me sentí, claro, paralizado ese día, la fiebre, todo eso, pero me permitió descansar un poco, parar un poco de la rutina y también me permitió como ver las cosas en perspectiva. De hecho, me encontré reflexionando sobre ciertas cosas que estaba haciendo y que no las estaba haciendo de la manera correcta, aunque había mejores maneras de hacerla, precisamente por eso, porque ese momento en que te frenas es un momento como en el que empiezas a ver las cosas en perspectiva y dices, pero bueno, ¿cómo lo estaba haciendo? Entonces se trata un poco de ver eso. A veces no necesariamente tenemos que esperar a que tengamos una situación desafiante para ver las cosas en perspectivas. Yo creo que lo más importante es que nosotros siempre tenemos que tener la posibilidad, la mente abierta, tener la disposición de ver las cosas en perspectiva. O sea, ves la donut o cuando ves una donut, cuando ves eh, eh, una cosa como esta, ¿qué ves? ¿Ves la donut o ves el hoyo? Porque muchas veces, como lo decía Oscar Wilde, el optimista ve el donut donde el pesimista ve el agujero. Y también decía Oscar Wilde, un pesimista es alguien quien se queja del ruido cuando la oportunidad llama a su puerta. Y se trata de eso, se trata de aprender a ver las cosas en la perspectiva exacta. A veces las cosas no son tan completamente buenas o no son tan completamente malas como nosotros a primera vista las percibimos, las recibimos. Y se trata de entender un poco la importancia de dar un paso atrás y obtener una visión global de lo que está pasando. A veces estamos como tan pegados, tenemos todo tan de cerca, tan en la cara, que no nos permitimos como dar ese paso, dar un paso atrás y ver qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que rodean a esa circunstancia que en ese momento estamos viviendo y tomamos decisiones así. A veces tomamos las decisiones con toda la presión encima, con todo viendo esa, digamos, esa situación muy cercana, muy pegada a nuestra visión, a nuestro rostro y no nos damos la oportunidad de dar un paso atrás o de hablar con alguien y esperar a que otra persona nos dé una perspectiva de eso que está sucediendo. A veces no entendemos cómo nos sentimos frente al problema y, y cuando estamos así, pues posiblemente no vemos todas las aristas del problema. Siempre hemos hablado de que cada situación negativa que sucede en tu vida tiene una arista, tiene una parte buena y es la que tenemos que encontrar y de ahí viene el aprendizaje. Y entonces vamos a hablar un poquito de esos términos como nosotros nos hablamos, esos términos que quizás que están envueltos en el tema del coaching y de la PNL, que se llama reencuadre. Y reencuadre simplemente se trata de eso, de dar una perspectiva distinta, de pararnos frente a la situación que nos acosa, frente a ese desafío que tenemos en un momento dado y pararnos un poquitico y decir, bueno, vamos a ver en qué perspectiva y qué aprendizaje, qué feedback, qué mensaje nos está dando. Y cuando nosotros empezamos a percibir y a llamar las cosas de una manera distinta, nosotros hacemos que las cosas nos enseñen, que las cosas nos traigan a nosotros
cosas buenas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú te digas, he tenido una falla terrible en mi última relación, porque eso es, si tú te lo dices, estás como negándote a cualquier posibilidad. Es distinto a que tú digas, he aprendido muchísimo desde mi última relación y estoy seguro que no voy a cometer esos nuevos errores. Entonces ahí le das una perspectiva de aprendizaje y así aplica para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te quedas sin trabajo, entonces puedes decir estoy parado, estoy sin empleo, estoy sin trabajo. Esa frase de por sí ya te causa un peso, te causa un desánimo, te quita la posibilidad de entender qué es lo que está pasando. Y entonces, más bien cuando estás en esa situación, entonces tengo tiempo para averiguar, tengo un tiempo para elegir, tengo un tiempo para ver qué vas a hacer. Entonces, tu lenguaje va determinando la forma como tú vas a interpretar lo que está sucediendo en tu vida. Muchas veces decimos, es que yo soy así. Y simplemente cuando tú te dices, yo soy así, te quedas allí y no estás dispuesto y es como algo no negociable, ¿no? Te quedas allí y dices, yo soy así y punto. Y tú puedes decir, en vez de decirte, yo soy así, puedo darme la oportunidad de buscar otra forma de ver las cosas, puedo darme la oportunidad de ver otra perspectiva. Cuando te dices no puedo, pues tú dices, a ver qué opciones tengo para poder, qué posibilidades tengo para poder. Cuando te dices imposible, pues hay que decir posible. Cuando te dices que estás en un problema, conversa contigo mismo y, eso, y ya háblate, es una oportunidad para, es un reto, es un desafío. Cuando hables de fracaso, no hables de fracaso, habla de aprendizaje. Cuando dices que tengo que, esa frase es que tengo que, como decía una amiga mía, uno lo único que tiene que es morirse. No, tú no tienes que, tú eliges, vas a hacerlo, escoges, vas a hacer eso porque te gusta, porque quieres, porque te corresponde, pero es que el tengo que pone un peso muy fuerte, pone un peso muy fuerte y ya cuando tú empiezas a hacer algo desde ese tengo que es como te detiene, ¿no? Es algo así como, Dios mío, qué desagradable es. Cuando dices intento, no intentes, hazlo. Cuando dices siempre, a veces dices que siempre me ha pasado. No. Y a veces lo decimos con la cosa mala. Es que siempre, no, no digas siempre, dice hasta ahora. Tú puedes elegir cómo vas a actuar ante esta situación que te ha acosado o cómo vas a comportarte ante determinada situación. Entonces no es siempre, hasta ahora. Cuando digas nunca, no digas nunca, de vez en cuando, cambiar el vocabulario, cambiar la forma como nosotros nos estamos hablando, cambiar la perspectiva como nosotros vemos la vida, reencuadrar ese lenguaje que nosotros nos decimos y reencuadrar esas palabras. Las palabras tienen mucho poder y nosotros a veces le abrimos la oportunidad a esas palabras para que esas palabras nos agobien y para que esas palabras nos impidan caminar y nos impidan avanzar y nos impidan crecer. Y a veces te levantas y que te levantas con angustia y te despiertas y es que y te sorprendes que estás repitiéndote unas palabras que no son las adecuadas. Entonces el mensaje hoy es aprendamos a reencuadrar el lenguaje, aprendamos a decirnos las cosas de la mejor manera posible, aprendamos a ver las cosas de como tienen que ser, como a veces nos decimos, y la semana pasada quizás pequé un poco de eso, es que estaba enfermo, no, mi cuerpo estaba reaccionando, se estaba limpiando, estaba, todo su sistema de defensa estaba probándose que funcionaba y que tenía su razón de ser porque estaba limpiando y estaba haciendo lo que tenía que hacer en todo mi organismo. Y así como el cuerpo se toma esos espacios y reacciona y se limpia y arregla todos esos desajustes que tiene en un momento dado, pues así mismo debe ser nuestra mente. Nuestra mente debe estar orientada hacia el reencuadre, hacia aprender a hablarnos de la manera correcta y aprender a hablar y a ver esos desafíos que nos agobian y que nos acosan y que muchas veces los vemos como un problema que no tiene fin, como algo que ya pasará. Siempre una de las grandes frases que uno puede aprender en la vida cuando está ante una situación es, esto también pasará y aprender
a reencuadrar y a decirnos con mejores palabras qué es lo que nosotros o cómo nosotros podemos ver esa situación. Entonces les agradezco muchísimo su presencia en esta llamada después de esta semana forzada de interrupción. Les agradezco muchísimo a todas las personas que siempre estuvieron pendientes de mandarme un mensaje, de saludar por el grupo, de escribirme por Facebook. Muchísimas gracias. Y seguimos entonces mañana nuevamente en la llamada. Que tengan un excelente día, una maravillosa semana y hablamos mañana nuevamente. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Chao, chao.